dentro de lo que es el dolor en la práctica diaria, la idea era entender un poquito a ver cómo podíamos mejorar nuestras condiciones de trabajo y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Bien? No quiero perder esta imagen, que es la que aburre un poco, pero que es básica para entender aquel camino que seguía el dolor cuando se producía una lesión, una injuria, e iba directamente a entrar por el asta posterior de la médula, por las fibras A delta y C, ahí iba al tálamo por el haz espinotalámico, de ahí a la corteza somatosensitiva, donde uno entendía qué lugar estaba teniendo la sensación de dolor, pero también en ese mismo momento, cuando se activa el estímulo doloroso, se activa una serie de vías paralelas al haz espinotalámico, el haz espinotectal y espinoreticular, que van a ir a estructuras del centro, de la zona del central del cerebro, para empezar a producir una serie de sustancias que van a migrar, van a ir descendiendo hasta el asta posterior de la médula: serotonina, noradrenalina, dopamina, péptidos opioides endógenos, endocannabinoides, etcétera, que van a favorecer justamente esa defensa que tenemos contra el dolor. Pero para mí era más importante que ese rápido camino, que ya vimos toda la fisiología del dolor en unos pocos instantes, entender este concepto de esta imagen que estaba acá. Nosotros veíamos la lesión, la injuria, ahí se produce lo que es la lastimadura con la cual estoy entendiendo que algo está produciendo un daño en mi organismo. Cuando uno tiene una pequeña herida y se toca la herida, lo que siente es dolor. Eso se da en llamar hiperalgesia primaria. Es el primer registro de dolor que tengo en mi cuerpo al haber tenido una lesión, una injuria. Pero, pasadas unas horas, hay un fenómeno natural de la respuesta a la injuria que se llama inflamación. Y la inflamación va a querer mandar una serie de sustancias, de estructuras que van a querer reparar el daño que se produjo. Pero en esta batalla que quiere lidiar contra el daño que está producido, va a liberar una serie de estructuras que son proinflamatorias, antiinflamatorias, citoquinas, quimoquinas, un montón de mediadores, que lo que hacen es proliferar alrededor de todo eso. Entonces, aquel estímulo inicial que activó el nociceptor, la estructura, la terminal nerviosa sensitiva libre, que llevó todo el estímulo hasta que el cerebro entendió que había dolor, se va a acompañar de una amplificación de ese estímulo doloroso. ¿Por qué? Porque la inflamación, con vasodilatación, con migración leucocitaria, con la liberación de todos estos mediadores, esta sopa inflamatoria que así se dan llamar, va a estimular todos los nociceptores circundantes. Y eso se dan llamar hiperalgesia primaria. Como nosotros no sabemos cuándo nos vamos a lastimar, generalmente, va a haber una excepción que la vamos a ver luego, lo que podemos hacer cuando tenemos cualquier lesión, cualquier lastimadura, es utilizar los antiinflamatorios para tratar de reducir un poco esa instancia de la inflamación que se produce, y de esa manera uno va a poder tratar adecuadamente esa parte. Esa situación que tenemos que tratar nosotros es la que vamos a usar los antiinflamatorios para poder reducir el fenómeno inflamatorio que va a amplificar el dolor. Esto sirve para entender que cuando nosotros usamos antiinflamatorios en la práctica diaria, no estamos acelerando la recuperación del daño, estamos reduciendo las manifestaciones vinculadas al daño. En este caso, la inflamación, que lo que va a hacer es potenciar el dolor en las personas. Y entonces surge la duda: ¿qué utilizamos? ¿Qué no utilizamos? ¿Antiinflamatorios? ¿Cuándo? Siempre. ¿Opioides? ¿Cuándo? Cuando hace falta. Ya terminó la charla. No, vamos a hacerla un poquito más extensa. Si uno seguía en este dolor, que es el llamado dolor nociceptivo, porque se activó la vía de la nocicepción para conocer el estímulo doloroso, lo que tenemos habitualmente para seguir como lineamiento de tratamiento de una persona que concurre en forma ambulatoria a decirnos que algo le duele porque alguna lesión tuvo, una caída, un golpe, un empujón, un esguince, una torcedura, lo que hacemos es seguir el lineamiento de la escalera terapéutica de la OMS. En la década del 80 se genera esta escalera terapéutica pretendiendo tratar pacientes oncológicos en condición de dolor importante. Y luego se difundió, se diseminó, y la empezamos a utilizar en todo tipo de dolor vinculado a dolor nociceptivo e inflamatorio. Y teníamos que tener muy en claro que el primer escalón, con antiinflamatorios, paracetamol, etcétera, era para los pacientes que tenían dolor leve. De hecho, cuando uno se fija, ¿para qué tipo de dolor voy a utilizar los antiinflamatorios no esteroides? Te dicen dolor leve a moderado.
Hay que tener en cuenta de todas maneras que la percepción del dolor es un fenómeno subjetivo. Entonces, con una persona que tiene un dolor leve a moderado de reciente comienzo y demás, uno puede decir, bueno, empiezo con antiinflamatorio y paracetamol. Justamente hago hincapié en lo que decía hace unos minutos Fernando, la asociación de antiinflamatorio con paracetamol es la asociación ideal inicial para tratar cualquier dolor. Porque vamos a tratar el dolor donde se está generando la inflamación, donde se está produciendo la inflamación, en el lugar de la génesis del dolor, y vamos a tratar el dolor en el sistema nervioso central, porque el paracetamol actúa a nivel del sistema nervioso central, disminuyendo la degradación de los cannabinoides endógenos, la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, que son los que favorecen la analgesia. Se liberan cuando hay una situación de dolor y se van a degradar. Bueno, el paracetamol evita la degradación de estas sustancias, por eso favorece siempre la analgesia. Por eso la sinergia analgésica del paracetamol es para antiinflamatorios, es para opioides, es para cualquier sustancia analgésica que ustedes utilicen, siempre el paracetamol me va a potenciar el beneficio que tengo. Pero cuando el dolor es moderado o intenso, ya sabemos desde la década del 80 que teníamos que utilizar opioides menores y opioides mayores eventualmente, y se agregó un cuarto, quinto escalón, ya son variaciones que cada uno le da su toque personal, utilizando distintas vías de abordaje que no fueran la vía oral o que fueran procedimientos terapéuticos con lo que se da a llamar genéricamente neuromodulación o la aplicación por vía espinal o cualquier otro tipo de procedimiento intervencionista para poder reducir el dolor. Pero si uno se fija, la mayor parte de los pacientes que nosotros vamos a ver ambulatoriamente todos los días están en estos dos escalones primeros. Por lo tanto, es imprescindible para cualquier médico que atiende pacientes. Y es mucho más imprescindible todavía, si cabe expresar ese término de alguna manera, para aquellos que lo generan el dolor. Porque los que hacen procedimientos intervencionistas y hacen procedimientos quirúrgicos van a generar dolor. Y hoy por hoy no pueden estar ajenos a tener por lo menos un ABC de cómo contenerlo. Nosotros tenemos un concepto muy práctico, que es que cuando nos preguntan cuál es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios, enseguida decimos la inhibición de la síntesis de prostaglandinas por medio de la acción de la ciclooxigenasa, etcétera, etcétera. Bien, bárbaro. Ese es el mecanismo que todos conocemos, pero hay múltiples otros mecanismos de acción, tanto a nivel periférico como a nivel del sistema nervioso periférico y como a nivel inclusive del sistema nervioso central, con algunas variaciones en función de la farmacocinética y farmacodinámica de los antiinflamatorios. La mayoría de los antiinflamatorios no esteroides que conocemos en la práctica diaria tienen una alta unión a proteínas plasmáticas. Eso hace que no entren tan fácilmente al sistema nervioso central. Diferente de esto es, por ejemplo, el etoricoxib, que si bien tiene una menor acción a nivel de la unión de las proteínas plasmáticas, tiene acción a nivel del sistema nervioso central, no solo porque entra en el sistema nervioso central, sino porque los inhibidores COX-2 selectivos o preferenciales, que van a actuar inhibiendo la ciclooxigenasa 2, que es la que se produce predominantemente cuando hay un fenómeno inflamatorio, tenemos que recordar que también hay ciclooxigenasa 2 constitutiva en el cerebro, en el hígado, en los riñones y demás. Y como hay en el cerebro, ¿qué función cumple la ciclooxigenasa 2? La ciclooxigenasa 2 es otro de los caminos de degradación que tienen los cannabinoides endógenos. Entonces, una vez más, empezamos a entender cómo hemos descubierto hace aproximadamente unos 20 años estas estructuras, las hemos conocido un poco más en los últimos 10 años, y terminamos de entender que esta micromolécula con la cual estamos trabajando continuamente es tal vez una de las más importantes que tenemos. Y los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, al entrar dentro del sistema nervioso central, reducen también la degradación de la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, que son los cannabinoides que más conocemos, los endógenos que más conocemos. Pero también se relativiza la función de los antiinflamatorios no esteroides dependiendo de la capacidad que tiene de inhibir la ciclooxigenasa 2, además de la 1. Etoricoxib y celecoxib son las dos moléculas que tenemos en nuestro mercado, que son los inhibidores COX-2, según se dice selectivos, yo lo prefiero llamar preferenciales, porque algo de la 1 también comprometen, pero como ven ustedes en esta tablita, el etoricoxib es el que más potencia tiene inhibitoria de la ciclooxigenasa 2.
no les llame la atención encontrar el diclofenac acá, porque el diclofenac lo que hace es inhibir las dos, la ciclooxigenasa 1, que es la constitutiva, y la ciclooxigenasa 2, que es la que se produce en los fenómenos inflamatorios. Entonces sí tenemos que tener en cuenta esa situación especial para entender qué hacemos cuando estamos dando una medicación. Pero lo importante de esta función que veíamos recién, de la inhibición de la ciclooxigenasa 2 y 1, sobre todo la 1 que es la constitutiva, y la ciclooxigenasa 1 constitutiva forma parte de la mayor cantidad de los procesos fisiológicos que tiene nuestro organismo. Es por esto que los efectos secundarios potenciales de los antiinflamatorios no esteroides pueden ser múltiples. Cuando una persona viene y me dice, mira, me da dolor de cabeza, mira, me da sueño, mira, me hinchó los tobillos, mira, me da picazón, todo es posible porque al inhibir la ciclooxigenasa 1 va a poder alterar las funciones biológicas naturales del organismo. Para que se entienda hasta dónde llega esto, la ciclooxigenasa 1 actúa en la capacitación de la movilidad de la colita del espermatozoide. Por lo tanto, el uso de antiinflamatorios podría reducir la movilidad de los espermatozoides y reducir la fertilidad de una persona. Así que hasta ese extremo podemos llegar con esto. Pero fíjense ustedes que tenemos no solo la clásica conocida de que me hace mal el estómago, me puede dar acidez, me puede dar úlcera, puede comprometer la función de cualquier órgano del organismo. Y los antiinflamatorios no esteroides tienen una particularidad, que es justamente que hay que entender cómo funciona. Tienen una duración de acción y a veces uno se encuentra con pacientes que uno le dio un diclofenac con paracetamol. Bárbaro. El diclofenac 50 miligramos dura 8 horas en su acción farmacológica. Y el paciente que nos dice, yo tomo uno de estos por día y durante todo el día no siento dolor. ¿A quién le tenemos que creer? Una cosa es el cálculo de la duración de la acción farmacológica de la droga y otra cosa es el beneficio terapéutico. Y si redujo la inflamación y no genera estímulo doloroso, va a esperar hasta el día siguiente a volver a tener nuevamente esa inflamación para volver a necesitar la droga nuevamente. Este es un concepto que a veces uno tiene que depurarlo un poquitito. Si lo que yo estoy tratando es la percepción del otro, es la sensación de dolor del otro, y lo que quiero es reducir la inflamación, es probable que tenga que atender a este planteo que me haga esa persona en forma ocasional, circunstancial y demás. No lo vemos todos los días, pero lo vemos. Entonces uno puede decir, bueno, mira, no necesito estar actuando en forma antiinflamatoria permanente. Distinto es cuando la injuria es una injuria controlada, ejemplo, un posoperatorio, que yo sé que los primeros días le tengo que poner 50 miligramos cada 8 horas o 75 cada 12 para poder desinflamar toda la irritación que se produjo por el acto operatorio. Pero además de todo eso, los antiinflamatorios tienen eso que se llama dosis máxima, dosis techo. Y uno tiene calculada esta dosis para entender que si yo alcanzo la dosis de ese fármaco, ejemplo el diclofenac, como decíamos recién, o el etoricoxib, que es 120 miligramos, el diclofenac que es 150 miligramos, si yo alcancé esa dosis techo y no tengo eficacia, lo que tengo que entender es que esa persona no responde a ese fármaco. Y eso se da en llamar de una manera muy práctica variación individual de la respuesta al tratamiento. Y somos tan sistemáticos los médicos que no entendemos que alguien puede no responder a ese. Entonces, tenemos que averiguar y a lo mejor ese no le sirvió. Y un error frecuente todavía hoy en día de ver en la práctica diaria es que el paciente tiene de base, por default, en cualquier internación, en cualquier procedimiento, diclofenac 150 miligramos. Como no le alivió, le agregan ibuprofeno 600 miligramos cada 8 horas. Y ahí le alivió y le dejan los dos antiinflamatorios. Bueno, error. Si yo alcancé la dosis techo del diclofenac con 150 miligramos día y no tengo eficacia, cuando yo agrego otro antiinflamatorio, estoy actuando a partir de esa dosis techo para uno, que es dosis techo para todos. Por lo tanto, el efecto beneficioso que tiene ese segundo antiinflamatorio agregado va a contraponerse con una enorme proporción de efectos tóxicos, de efectos dañinos que va a producir. ¿Qué hago? Si no tiene respuesta, se lo cambio. No es mucho el misterio que hay que tener con esto. ¿Bien? Uno de los fenómenos más frecuentes que tienen los antiinflamatorios, sobre todo en su uso por periodos prolongados, es el compromiso de la mucosa digestiva. Y acá tenemos que hacer un comentario particular una vez más.
No siempre las personas tienen expresión clínica de agresión de la mucosa de la vía digestiva alta, aunque tengan daño. En estudios que se hicieron hace muchos años con endoscopía digestiva, se le hacía la endoscopía a los pacientes, no tenían nada, se le daba antiinflamatorios durante un mes y se repetía la endoscopía. Y había una cantidad importante, una proporción importante de personas que no teniendo síntomas, ni intolerancia digestiva, ni pirosis, ni epigastralgia, ni nada que se le parezca, tenían daño a nivel de la mucosa digestiva. Por lo tanto, cuando vamos a utilizar un antiinflamatorio durante un periodo prolongado, llámese más de 7 a 10 días, debe acompañarse de inhibidores de bomba de protones, sobre todo si las personas tienen más de 45 años. Ahora, hay un fenómeno muy especial con esto, porque los inhibidores COX-2 selectivos, que me gusta llamarlos preferenciales, le dije que algo también podían tener de daño a nivel de este lugar. Cuando uno evalúa personas que han tenido una hemorragia digestiva, la utilización de un antiinflamatorio no esteroide común, el que quieran, no específico, llama antiinflamatorio no esteroide no específico, la utilización de estas sustancias tiene una chance de un 25 o un 30% de repetir la hemorragia digestiva a corto plazo. Si a ese antiinflamatorio no esteroide no selectivo, no específico, le agrego inhibidor de bomba de protones, esa proporción de 25-30% de riesgo de repetir la hemorragia digestiva, que sabemos que es una situación de riesgo en los pacientes, la vamos a bajar más o menos a un 6 a un 10%. El 6% es la proporción que tiene habitualmente los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, por ejemplo, el etoricoxib. Si al etoricoxib yo le agrego inhibidor de bomba de protones, reduzco el riesgo de hemorragia digestiva recurrente casi al 0%. Entonces tenemos maniobras para poder trabajar con la gente y ya lo podemos hacer de entrada. Hay un fenómeno, y esto apunta a qué es lo que pasa con el uso de los antiinflamatorios todos los días en la práctica diaria. Hay un fenómeno frecuente también que es, el paciente está con diclofenac, está con ibuprofeno, está con naproxeno, está con meloxicam, está con piroxicam, con lo que ustedes quieran. Y luego de unos días empieza a tener manifestaciones de intolerancia digestiva, con pirosis, con reflujo, con ardor estomacal, etcétera, etcétera. Entonces alguien se acuerda que están los inhibidores COX-2, que no hacen daño a la mucosa digestiva. Y le cambian la medicación y el paciente sigue teniendo la sintomatología. Una vez producido el daño, la perpetuación ya es otra cuestión completamente distinta. Entonces tenemos que ser cautos y si sabemos que vamos a usar un tiempo prolongado, probablemente iniciar el tratamiento con inhibidores de la ciclooxigenasa 2. Pero los antiinflamatorios tienen múltiples efectos tóxicos a nivel del aparato cardiovascular, van a aumentar la presión arterial, van a favorecer la retención hídrica y la formación de edemas, van a anular la utilidad de los diuréticos en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, con lo cual pueden desencadenar el desequilibrio del estado que tenía ese paciente. Van a favorecer la vasoconstricción a nivel coronario, porque al inhibir las prostaglandinas vasodilatadoras van a favorecer la vasoconstricción, además de favorecer fenómenos de desregulación entre lo que es continente contenido con la alteración de la función plaquetaria y con la antiagregación plaquetaria que produce, pero con la alteración endotelial también. Por eso, cuando hay daño a nivel del endotelio vascular, no es prudente el uso de antiinflamatorios. Y es importante entender que nosotros a veces nos confundimos con esto y me gusta recurrir a algunas demostraciones que tiene la literatura médica como para entender cuánto tiempo después de un infarto yo le puedo dar tranquilamente antiinflamatorios a las personas. Bueno, no habiendo demasiada información al respecto, encontré hace unos años esta publicación de un grupo danés de un registro de 100.000 personas, 100.000 pacientes después de haber tenido un infarto de miocardio, donde demostraban que por lo menos durante los primeros 5 años de haber tenido el infarto, el uso de antiinflamatorios no esteroides ponía a ese paciente en mayor riesgo de enfermedad cardíaca, de enfermedad coronaria, de infarto y de muerte de causa cardíaca. Entonces, tenemos que ser cautos, fundamentalmente eso, y después vamos a charlar a ver cómo podemos ser cautos con estos pacientes. Desde el punto de vista de lo que es el tema de la hipertensión arterial, los antiinflamatorios pueden producir aumento de la tensión arterial por vasoconstricción
en pacientes hipertensos y en normotensos, pero los hipertensos son más proclives a todo esto, y los pacientes añosos también, y los que tienen deterioro de la función renal también, y los diabéticos también. Y lo que tiene también el antiinflamatorio no esteroide no específico es que actúa impidiendo los mecanismos de acción de gran parte de las drogas antihipertensivas que disponemos hoy en día. Probablemente no actúe sobre los antagonistas de los canales de calcio, pero el resto, en todo lo que usamos cotidianamente, sí va a dificultar eso. Entonces, no solo le vamos a aumentar la presión, sino que vamos a impedir que las terapéuticas que hemos aplicado para estos pacientes sean útiles. Y entonces suele suceder un fenómeno en la práctica diaria que uno ve y dice: el médico me dio diclofenac potásico porque soy hipertenso. Yo quiero que ustedes miren fijamente un comprimido de diclofenac de 50 miligramos, miren el tamaño que tiene, consideren que tiene la sal, que es diclofenaco de sodio, 50 miligramos dentro de esa pastillita, tiene excipientes, tiene talco, tiene celulosa, tiene la cascarita para ver qué. ¿Cuánto sodio piensan que puede tener eso ahí adentro? La cantidad de sodio de un comprimido de diclofenac es menos que el de una galletita Oreo, para tener una idea clara, porque usa bicarbonato de sodio. Y la conversión a la sal del diclofenaco potásico, diclofenaco de potasio, tiene una cuestión netamente farmacocinética y farmacodinámica diferente, porque esa sal tiene una absorción más rápida a nivel de la vía digestiva. Por eso lo suelen utilizar muchas veces los que tratan pacientes con cefaleas, porque en lugar de tardar 30, 40 minutos en absorberse y empezar a tener acción terapéutica, entre los 20 y los 25 minutos ya tiene acción terapéutica, pero su duración de acción es menor, dura aproximadamente unas 4 a 6 horas. Entonces, para la crisis me sirve. Lo puedo usar para cualquier situación que quiera antiinflamar, que quiera desinflamar algo. Pero tengamos en cuenta esto: no me sirve que diga potásico, me sirve que el diclofenac y el ibuprofeno y el naproxeno y todos los antiinflamatorios son igual de provocadores de aumento de la presión arterial. Pero uno dice, bueno, entonces con este criterio, a todo paciente que tenga hipertensión, que haya tenido un infarto, no le puedo dar nunca un antiinflamatorio. Los números son los números y el paciente que está sentado delante nuestro es una cosa completamente distinta. De todas maneras, para tener una idea de qué estamos hablando cuando decimos la proporción de pacientes y el riesgo al que exponemos una cantidad de pacientes y demás, lo podemos sacar de este estudio, de un estudio de valoración, de un trial de valoración de antiinflamatorios y de inhibidores COX-2, que se llevó adelante con un metaanálisis que incluyó a más de 350.000 pacientes. ¿Y cuál fue la conclusión del metaanálisis? Que tratando a 1.000 pacientes con placebo, con inhibidor COX-2 o con diclofenac por un año, esto va a resultar en que 3 de esos 1.000 pacientes en un año van a tener un evento vascular mayor, uno de ellos fatal. Los números son maravillosos. No, pero si el paciente que tiene el evento fatal es el que está sentado delante de ustedes, es un problema grave. Entonces, entendamos que esto es una alerta enorme, pero que tampoco podemos evitar el tratamiento del dolor, porque si yo no trato el dolor aumenta la presión arterial, el dolor produce vasoconstricción coronaria, el dolor produce aumento de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, voy a favorecer el infarto con el dolor. Así que el dolor lo tengo que tratar porque el dolor es anormal en mis percepciones cotidianas. El mecanismo del dolor nociceptivo es normal, es fisiológico y es una alerta que tengo que tener. Y entonces surge la otra complicación, y es un poco la explicación de por qué a veces con un antiinflamatorio le agregan otro antiinflamatorio. Hace poco di una charla para un grupo de la Asociación Argentina de Farmacéuticos Hospitalarios, y hablábamos acerca de las medidas que uno tiene que tener y los requerimientos que tiene que tener en una institución hospitalaria para manejar la analgesia. Y una de las farmacéuticas me dice, pero la dosis del ketorolac máxima, ¿cuál es? Y en Argentina tenemos la discusión permanente si es 90 o es 120 miligramos. Bien. Entonces me dice, hay cirujanos del hospital donde yo estoy que quieren utilizar 180 miligramos. ¿Qué podemos hacer con eso? Además de explicarle
gentilmente al cirujano que no corresponde, que va a hacer daño, que toda la maravillosa obra que llevó adelante con su cirugía la va a arruinar con el aumento de la medicación, y que si quiere usar 180 miligramos de ketorolac, porque con 90 o 120 no tiene analgesia suficiente, porque tiene que combinarla la analgesia, no usar solo una medicación. Y ahí es donde muchos tienen el temor de los opioides, y surge ese concepto de la opiofobia. Dolor leve a moderado, antiinflamatorios, paracetamol. Dolor moderado, dolor severo, opioides. Y no podemos seguir discutiendo con esto. Pero ¿qué fenómeno tuvimos que vivir nosotros en nuestra cultura médica en los últimos 10, 15, 20 años? Un fenómeno sociocultural vivido por los grandes publicadores y los grandes generadores de trials, como son, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, que observaron que por el descontrol que tuvieron en la década del 80 y del 90, por el uso inadecuado, abusivo y excesivo de los opioides, digo, en los 90 uno se torcía el tobillo en Estados Unidos, le daban hidromorfona, le daban oxicodona. Digo, nosotros te ponemos un poquito de hielo, te ponemos un walker, te vendamos, dependiendo del nivel de desvío que tenga tu articulación, y no camines por 15 días. O sea, los conceptos son diferentes. Ellos querían resolver rápidamente la situación de conflicto que era el dolor, y empezaron a utilizar mucho los opioides en demasía, y además tienen una cantidad de producción de opioides en mercado paralelo, que los utilizan sobre todo fentanilo y derivados del fentanilo porque les es más fácil de conseguir que la heroína para los adictos. Entonces, el abuso de los opioides sí es un problema, pero una vez más, radica en un problema cultural de las grandes urbes de los países que están industrializados como Estados Unidos y los países de Europa. ¿Por qué les digo esto? En el año 2016, Estados Unidos presenta para asombrar a todo el mundo una casuística que decía que el abuso de opioides producía más muertes por año que los accidentes automovilísticos y que las armas de fuego y que el consumo de alcohol. Está bien, pero nosotros tenemos abuso de opioides. La verdad es que no tenemos casi abuso de opioides. Digo, porque aparte hay drogas mucho más recreativas que los opioides. Son bastante aburridos los opioides, pero amén de todo eso, te dan sueño, te dan ganas de vomitar, te constipan, te hace que te pique todo el cuerpo. No veo que tiene de divertido todo esto. Pero además de todo esto hay una cuestión numérica que es la que tenemos que entender nosotros en Latinoamérica. Estados Unidos, Canadá y los países de Europa consumen aproximadamente, estadísticas año 2015 aproximadamente, el 80% de la producción mundial de opioides. Toda Latinoamérica, nosotros incluidos, consumimos entre el 6 y el 10% de la producción mundial de opioides. Hay países de Latinoamérica que tienen solamente morfina para uso hospitalario y tramadol para uso ambulatorio. 2 opioides, uno menor, uno mayor, nada más que eso. Entonces, tenemos que entender que por más que lo leamos en inglés, que la FDA haga un montón de advertencias y warnings al respecto, es de competencia de ellos, no es nuestra. Y nosotros vamos a usar los opioides como corresponden para aliviar el dolor justamente. Entonces, cuando lo queremos utilizar en forma racional, en forma razonable, decimos, ¿cuál es el opioide de mayor utilización en el mercado nuestro en la actualidad? Sin ningún lugar a dudas, el tramadol. El tramadol competía con el dextropropoxifeno, y cuando hace ya casi 10 años se retiró del mercado a nivel Estados Unidos y Europa el dextropropoxifeno, y unos años después en la Argentina, el tramadol se posicionó como el opioide ideal para el manejo del dolor moderado a severo. En general, porque el severo tiene que ser usado con opioides mayores. La diferencia entre opioides mayores y opioides mayores es que el opioide menor lo puede recetar cualquier médico. Inclusive en algunas provincias de la República Argentina, los odontólogos están habilitados para recetar opioides menores, no en todas las provincias. Entonces, ¿qué pasa con esto? Requiere una receta archivada para que la farmacia tenga la documentación de que esta medicación salió. Pero ¿por qué el tramadol se posicionó tanto? Por varias cosas que vamos a ver, una parte ahora, otra parte después. Porque el tramadol, como opioide menor, opioide débil, viene en presentación por vía oral, viene en presentación en gotas, viene en presentación para uso parenteral. Entonces, ocupó todo el mercado que me dejaba pendiente el dextropropoxifeno, al cual ya estábamos acostumbrados. Y recuerden que los médicos nos movemos también por costumbre muchas veces. Entonces, ocupó ese mercado, le tomó un tiempo ocupar ese mercado, pero hoy en día no hay ninguna clínica, sanatorio o hospital que no disponga de tramadol para manejo de dolor postquirúrgico, por ejemplo. Y es lo primero que colocan, lo primero que se pone.
Y la mayoría va a tener una aceptable respuesta siempre y cuando que lo combinemos con el antiinflamatorio. Pero tengo que tener unos recaudos con los opioides. ¿Cuáles son los recaudos que tengo que tener? Sobre todo pacientes que tienen uso crónico de opioides, porque en uso crónico voy a requerir dosis mayores, porque los opioides generan un fenómeno de tolerancia, con lo cual lo que tenés que hacer es aumentar la dosis, pero la diferencia entre opioides menores y mayores es que, por ejemplo, el tramadol y la codeína, que son los menores, tienen dosis techo como los antiinflamatorios. Los opioides mayores no tienen dosis techo, tienen la dosis que el paciente tolera y que le alivia, nada más que eso. El paciente con deterioro severo de la función respiratoria, y ahí surge el pánico cuando uno dice opioides, no porque te puede producir depresión respiratoria. Ningún paciente va a hacer depresión respiratoria por tomar un comprimido de tramadol cada 8 horas. Ahora, si se compra 2 cajas de 30 comprimidos y se toman los 60 comprimidos juntos, probablemente sí la haga. Pero eso no es uso racional del medicamento, eso es uso inadecuado. Entonces, cuando uno utiliza adecuadamente la medicación y lo controla al paciente periódicamente, no va a tener eso. En obesidad mórbida, porque realmente tiene compromiso de la función respiratoria, porque los opioides también pueden comprometer y hacer que disfuncione la musculatura de la laringe, comprometiendo la respiración del paciente. En un paciente con trastornos psiquiátricos, donde no sabemos la conducta que va a llevar. Muchas veces nosotros con el opioide menor no tenemos tanta reticencia, pero cuando pasamos a un opioide mayor, pedimos la evaluación del psiquiatra y que nos confirme por medio de un certificado que el paciente no va a expresar conductas adictivas, ni va a tener intento de suicidio, ni ninguna cosa que él pueda observar en ese momento para que podamos pasar a utilizar los opioides mayores. Pacientes con antecedentes adictivos, porque los opioides no es que generen adicción, generan dependencia farmacológica, más allá del beneficio de aliviar el dolor. Entonces, yo tuve 6 meses un paciente con tramadol, por ejemplo, y hoy le operaron la rodilla y le sacaron la rodilla que tenía y le pusieron una prótesis maravillosa y no le duele más. Porque puede pasar que le siga doliendo, pero no le duele más. No tengo que suspenderle abruptamente porque lo que voy a hacer es un fenómeno de abstinencia. Entonces, los que están alrededor, que miran y opinan, que el problema grave que tenemos en nuestros medios hoy en día, y hace mucho tiempo, van a decir, mirá, está adicto, está necesitando que le den la porquería esa que estaba tomando. No, esa persona es dependiente. Tenemos que ir bajándoselo progresivamente, lentamente, bajar la dosis cada cierto espacio de tiempo, pero no espaciar el intervalo entre dosis, porque si yo el tramadol, que dura entre 6 y 8 horas, se lo pongo cada 12, va a tener un periodo de 4 horas en lo cual no va a tener cobertura, con lo cual puede llegar a expresar algún fenómeno de irritabilidad y demás. Un paciente con trastornos cognitivos, por 2 razones. Primero, porque puede no acordarse si lo tomó y toma y no sabe ordenarse, a menos que tenga algún cuidador, alguien que se encargue de la medicación. Pero los pacientes que tienen trastornos cognitivos, el uso crónico de opioides puede empeorar los trastornos cognitivos, en el crónico, no en el agudo. Y por supuesto, paciente que tiene patología intestinal, porque puede producir constipación, que tiene daño de la función renal, porque el tramadol se elimina por orina, igual que la morfina, que tiene insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca congestiva, tenemos que tener los recaudos que tenemos con cualquier otra medicación. Digo, no porque se tenga el rótulo de opioides tenemos que negarlo y usamos todas las otras cosas que pueden hacer daño también. Y lo que planteaba, a diferencia de la escalera terapéutica analgésica de la OMS, el sentido ascendente, es que en el postquirúrgico yo voy a utilizar la mayor potencia analgésica en el momento inmediato de la cirugía y posterior. Y a medida que me alejo en el tiempo, voy bajando. Y si la cirugía fue una artrodesis dorsolumbar, de dorsal 8 hasta lumbar 5, y está todo atornillado y tiene un montón de fierritos, ese paciente le va a doler muchísimo. Ese paciente sale ya con morfina y con antiinflamatorios. Y 2 días después ya le puedo bajar a tramadol y antiinflamatorios. Y 2 días después, yo en lo personal, prefiero a lo mejor suspender el antiinflamatorio y dejarlo con el tramadol un par de días más, y después recién suspenderlo y dejarlo ahí recién, si está bien, según necesidad, según demanda del paciente. Y esto nos hace entender un concepto que por más que va a tener ya prácticamente 30 años, el concepto de la analgesia multimodal, donde Kellett y Dahl lo promueven en el año 1992 y lo distribuyen mundialmente, y sin embargo la mayor parte de los centros hospitalarios del mundo no lo utilizan. Y analgesia multimodal es aprovechar
dos fármacos distintos, dos mecanismos de abordaje distintos, dos vías diferentes, tanto a nivel del uso de medicaciones por vía oral, medicaciones por vía intravenosa, medicaciones tópicas, trabajar sobre la conducción y la transmisión del estímulo con bloqueos, con anestesias regionales, con opioides y con inhibidores COX-2 y paracetamol que actúan en la percepción del dolor o que actúan en la modulación del dolor. Entonces, lo mejor que podemos hacer es asociar fármacos. Y en el concepto de la asociación de fármacos y las medidas terapéuticas útiles para entender el dolor posquirúrgico, se ha posicionado en los últimos años de una manera notoria una droga como el etoricoxib. ¿Por qué el etoricoxib? Porque en realidad si uno quiere reducir el dolor posoperatorio, tiene una instancia óptima para trabajar desde la etapa preoperatoria. Y cuando yo les digo a los cirujanos, mirá, tenés que darle un antiinflamatorio antes de la cirugía, a veces me dicen cosas feas, desagradables. ¿Por qué? Porque es cierto, produce antiagregación plaquetaria y le va a dar el sangrado en napa y demás. No me preocupa mucho eso, el sangrado en napa. Lo que sí me preocupa es la conducta activa que tiene que tomar el cirujano para evitar el sangrado en napa, que es utilizar el electrobisturí y hacer amplias zonas de lesión térmica. Y esa lesión, esa injuria que va a producir más inflamación a posteriori. Entonces yo quiero evitarle el sangrado en napa. Pero las consignas de los últimos 10 años aproximadamente de cómo mejorar el dolor postoperatorio proponen el uso, 4 horas antes de la cirugía, de 120 miligramos de toricoxib, que va a durar 24 horas aproximadamente, porque como no tiene acción sobre las plaquetas, yo puedo utilizarlo antes de la cirugía y no voy a favorecer el sangrado. Y tiene una evaluación de calidad probablemente bastante interesante, que es este numerito que ustedes ven acá, el NNT, número necesario de pacientes a tratar para obtener beneficio en uno de ellos bajándole más del 50% del dolor, 1.8. O sea que yo tengo que tratar menos de 2 pacientes para poder tener rédito en uno de ellos. Por lo tanto, es importante esto porque también voy a bajar la cantidad de medicaciones de rescate y demás. Podemos tomarlo como pauta, más allá de dejarle después en el posoperatorio solamente la vía intravenosa colocada. Ya tenemos acción desde antes. Pero la cirugía es uno de los modelos que tenemos de pacientes con dolor que vemos cotidianamente en la internación. Y en la no internación e internación, otra patología de frecuente consulta es el dolor lumbar, al igual que la cervicalgia. Cervicolumbalgias, cervicalgias, cervicodorsalgias y lumbalgias componen aproximadamente, les diría, el 80% de las consultas que yo veo ambulatoriamente. ¿Y qué hacemos con un paciente que viene con dolor lumbar agudo, que tiene reciente aparición, que no tiene un trauma severo que lo haya generado, que no pasó, que no hay ningún mecanismo de alerta? No es que tiene 85 años y se cayó de la silla y sintió un ruido y le duele la cintura, se aplastó una vértebra. No es que está tomando corticoides por tiempo prolongado, otra vez el aplastamiento vertebral. O que está usando drogas intravenosas, pensar en una infección de una vértebra. O que está, por ejemplo, dice, en los últimos 2 meses bajé 15 kilos de peso y tiene antecedente de haber tenido un tumor de mama, un tumor de próstata, pensemos en a lo mejor una metástasis. Si no tengo esos indicadores de alerta y es una situación banal de un dolor lumbar o cervical común y corriente, que generalmente son de causa musculoesquelética predominantemente, utilizamos ¿qué? Paracetamol, antiinflamatorios no esteroides no específicos o inhibidores COX-2, utilizar, si vamos a usar más de una semana, en mayores de 45 años en adelante, inhibidor de bomba de protones. Y acá ustedes van a encontrar montones de lineamientos, guías internacionales, evaluaciones sistemáticas de todo eso, que te dicen que sirve, que no sirve, que sí, que es bueno, que no es bueno. Bueno, estamos tratando el dolor de una persona. El primer escalón, antiinflamatorio paracetamol, no le alivió el dolor, le agrego opioides débiles. Y hasta puedo utilizar relajantes musculares también, que yo siempre sostengo. El relajante muscular lo voy a usar cuando el paciente está en reposo. Si está caminando por ahí, no le doy relajante muscular. Y si tiene componente radicular, componente de agresión de nervio que está comprometiendo la estructura radicular, le puedo agregar los llamados ligandos alfa-2 delta o gabapentinoides como pregabalina, o puedo agregarle antidepresivos tricíclicos o duloxetina y demás, que la duloxetina está aprobada ya hace unos años por FDA para dolor musculoesquelético crónico. Para el agudo no es tan útil. Y si se cronifica el cuadro o el dolor es crónico, no hagamos perder el tiempo a la persona.
Si no estamos nosotros preparados para trabajar ese tipo de paciente, porque dolor crónico es sinónimo de dolor complejo, dolor crónico es sinónimo de distintos tipos, distintos mecanismos fisiopatológicos de dolor que están comprometiendo a esa persona, es mejor derivarlo a un centro donde tenga áreas de dolor que estén armadas en forma compacta y que pueda trabajar con distintas líneas de tratamiento para poder ver qué hacemos y poder hacer procedimientos intervencionistas mínimamente invasivos o inclusive cirugías para estos pacientes. Y de hecho, otro grupo de pacientes que vemos frecuentemente en la práctica diaria con dolor y que concurren a la consulta son los pacientes que tienen osteoartritis o artrosis. Y los fenómenos de tratamiento de la artritis y las guías de tratamiento de la osteoartritis son más o menos similares y nos proponen dos cosas. Primera, recordar asociación de métodos terapéuticos. Entonces nos dice que tenemos que ver, bueno, que baje un poco de peso, sobre todo si es rodilla, cadera o tobillo. Si lo que tiene es artrosis del hombro, no me preocupa que baje de peso, así que no hagamos esa conducta universal para todo el mundo. Ver de hacer actividades físicas, ver de utilizar paracetamol. En los casos que el daño es incipiente, es inicial, se puede utilizar los inhibidores de la degradación del cartílago, llamados cisadoas, que son enlentecedores del daño articular, como glucosamina con dietilsulfato. Podemos utilizar soportes externos, rodilleras, cremas locales, acción tópica de cremas mentoladas con capsaicina o antiinflamatorios no esteroides de acción local. Entonces, si no tuve respuesta, ahí me planteo qué hago con el paciente. Le voy a dar un antiinflamatorio no esteroide. ¿Tiene daño de la mucosa digestiva? Le doy inhibidor COX-2. ¿Tiene antecedente de patología cardiovascular severa? Preferiría no darle antiinflamatorios. Entonces, ¿qué hacemos cuando pasa esto? Cuando me toca tratar un paciente que tiene un fenómeno que acompaña de inflamación y que tengo restricciones, daño de la función renal, deterioro de la función renal, paciente anticoagulado, paciente diabético con hipoglucemiantes orales, esas dos terapéuticas se ven comprometidas por la acción de los antiinflamatorios. Entonces, lo que puedo hacer es utilizar medidas locales, medidas tópicas, otro tipo de analgésicos no antiinflamatorios, y lo que hago particularmente yo es ese paciente con deterioro de otras funciones orgánicas u otros medicamentos, utilizo un antiinflamatorio de corta duración de acción, ibuprofeno 6 horas, diclofenaco 8 horas, etoricoxib 60 miligramos 12 horas, y se lo doy cada 3 días. Pero no me tiene que venir a ver en 2 semanas, porque tomo 3 pastillas. Con todas las otras medidas de tratamiento y explicándole esto al paciente que no le puedo dar, que no puedo comprometer su organismo agrediendo las funciones biológicas con los antiinflamatorios, puedo hacerlo que muy de a poquito, entonces me va a venir a ver en 2 meses. Y ahí recién vemos un poco qué pasa. Y si no tuve respuesta, puedo tratar con procedimientos intraarticulares, con corticoides, con ácido hialurónico. Y si no, voy a ver de usar opioides débiles por cortos periodos de tiempo. Y si no, voy a ver procedimientos invasivos. Y si no, voy a ver cirugía. Y si no, voy a ver opioides mayores. Y todo eso fue el escalonamiento. Y esta manera de pensar en forma progresiva en cuanto al tratamiento es tal vez una de las mejores recomendaciones que uno puede transmitir. No empiecen con todo, vayan yendo de a poco, porque por más que el paciente se queje de dolor intenso, si es la primera consulta que hace, a lo mejor con poco le pudieron aliviar. Yo les diría que de los pacientes que concurren con fenómenos de artrosis a la consulta en mi consultorio, el 90% aproximadamente van a tener respuesta a paracetamol, opioides menores, como el tramadol, y el uso ocasional de inflamatorios, pero ninguno de ellos se va sin el agregado de cremas tópicas locales o mecanismos de soporte o actividad o kinesiología para poder reducir la percepción del dolor. Y tengo un 10% que van a progresar, que ya el daño es mucho más avanzado, esos ya vienen de haber fallado muchas veces en otros tratamientos, entonces tenés que ir directamente a distintos procedimientos. Pero a veces se nos olvidan un poco las cosas y tenemos muchos procedimientos para hacer en forma mínimamente invasiva también con estos pacientes. Entonces sí quiero que quede ese concepto de la polifarmacia racional, usar 2 o más fármacos de distinto mecanismo de acción, que es lo que les propuse de entrada cuando hablábamos de la escalera terapéutica de la OMS, justamente para poder mejorar la condición terapéutica sobre ese paciente. Y cuando yo utilizo 2 o más fármacos de distinto mecanismo de acción, tengo un beneficio enorme. Voy a atacar en distintos frentes, pero voy a usar menos dosis, con lo cual voy a tener menos intolerancia al tratamiento, menos efectos secundarios, menos compromiso de otros órganos nobles también en su organismo.
Pero les hice referencia al número necesario de pacientes a tratar hace un rato. No vemos solamente pacientes con dolor nociceptivo agudo, vemos con dolor crónico, vemos con dolor neuropático, pacientes que vienen con neuropatía diabética, neuralgia posherpética, muchas otras patologías, y dolor crónico se trata igual que el dolor neuropático. Y nosotros sabemos que los lineamientos internacionales del manejo del dolor neuropático nos dicen que la droga más importante para ese es la pregabalina, que tenemos que siempre titular la dosis. La gabapentina generalmente está mal utilizada, así que la dejo un poco de lado. Otras drogas que son de primera línea son los antidepresivos tricíclicos, como la mitriptilina en bajas dosis, o los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como la duloxetina. Bien, si no tuve respuesta, en cualquier lineamiento que ustedes tengan, en cualquier parte del mundo a la cual busquen la información, la bibliografía y demás, se van a encontrar que cuando yo asocié dos fármacos de primera línea para el manejo del dolor neuropático o del dolor crónico, y no tuve respuesta óptima, inmediatamente lo que se propone es el agregado de tramadol como droga inmediata de segunda línea en cualquier lugar del mundo. ¿Y por qué es esto? Porque más allá de ser un opioide con acción opioide, a lo mejor les va a confundir un poco la literatura americana, porque ellos dicen opioides por un lado y tramadol por el otro, porque el tramadol es sintético, actúa en receptores opioides, es un opioide, no se discute más. Entonces, más allá de ser un opioide que actúa en los receptores opioides MU, reduciendo la percepción del estímulo doloroso, tiene un mecanismo de acción paralelo, que es inhibir recaptación de serotonina y noradrenalina, de una manera similar a la acción que tenía los antidepresivos tricíclicos o la duloxetina. Pero esa capacidad que tiene de inhibir la recaptación de serotonina y noradrenalina en el espacio sináptico es ese mecanismo de modulación descendente del dolor que yo le dije que se activaba cuando uno tenía un estímulo doloroso. Por eso se posicionó tanto en el mercado y por eso en todo el mundo se usa, y tal vez debe ser una de las drogas analgésicas que más uso tienen a nivel mundial. También tengo aplicación local de lidocaína, de capsaicina, y si no, tengo otros tratamientos mucho más complejos. Cuando yo quiero entender qué es lo que voy a hacer con un paciente, tengo que plantearme objetivos para el tratamiento del dolor. Tengo que actuar sobre la fuente de estímulos nociceptivos, dónde está generándose el estímulo doloroso, o tendré que actuar en su sistema nervioso que está irritado o dañado, o neuropático, o tendré que actuar a nivel del sistema nervioso central cuando está alterada el procesamiento del dolor, cuando hay sensibilización central, cuando hay dolor crónico, cuando está incapacitada los controles inhibitorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos tres puntos, estos tres objetivos que yo me planteo como tratamiento del dolor, me dicen tratar el dolor nociceptivo, tratar el dolor neuropático y tratar el dolor nociplástico o dolor por sensibilización central o dolor crónico. Entonces sí tengo que estar atento a ver qué mecanismos voy a utilizar para todo esto. ¿Son todos iguales los tratamientos? ¿Cómo lo puedo elegir? No son todos iguales. Por un lado, por eso que les dije de entrada, variación individual de la respuesta al tratamiento. Entonces cada uno va a tener su propia. ¿Y cómo voy a elegir eso? Es extraordinariamente simple. Cuando yo veo a una persona que está con un dolor, tengo la amabilidad de preguntarle, decirle, decime, cuando vos te torciste el tobillo, cuando te duele la cabeza, cuando estás por menstruar, cuando tenés alguna de estas cosas, ¿qué medicación usás para el dolor que te haga bien y que no te haga mal? Y me dice, diclofenac, le doy diclofenac. Ibuprofeno, le doy ibuprofeno. No, este no lo tomo porque no me hace nada, no se lo doy. Este no lo tomo porque me da mucha acidez, no se lo doy. Tengo cómo elegir el inicio del tratamiento, el primer paso a dar, que a veces es el más difícil de todos. No tengo por qué ser sistemático con todo esto. Entonces voy a utilizar medicamentos y le pregunté, le digo, mira, ¿utilizaste diclofenac? Sí, no me alivió. ¿Ibuprofeno? Sí, no me alivió. ¿Naproxeno? Sí, no me alivió. ¿Meloxicam? Sí, no me alivió. ¿Utilizaste inhibidores COX-2? No, le doy inhibidor COX-2. Si yo le pregunto, voy a tener la respuesta. A ver, cierto es que muchos pacientes que vienen con dolor de larga data me dicen, tomé todo y lo que tomó todo eran muchas marcas de lo mismo, o tomó un montón de antiinflamatorios y nada más, porque los médicos lo primero que usamos para manejar el dolor es el antiinflamatorio, pero ya tienen una clave para manejar mejor el dolor, antiinflamatorio paracetamol. Y si no, le agrego el opioide débil y se acabó el problema, si lo voy a poder manejar de esa manera en forma adecuada. La idea era en un corto periodo de tiempo poder plantear una serie de dudas, saber de cómo manejar a los pacientes que tenían cuadros de dolor, que concurrían a la consulta, que lo veíamos cotidianamente, así que dejo para las preguntas ahora todo lo que ustedes quieran compartir conmigo, las dudas que tengan y demás.